de la cronología que a él le correspondió hacer por el tiempo en el que viví. Y esta cronología, estos cuadros sincrónicos en columnas paralelas, pues él trata de presentar lo que consideró como lo más relevante de toda la historia universal. Y desde luego, ya en esta cronografía, en estos cuadros sincrónicos, perdón, se nota particularmente el esfuerzo que está haciendo Eusebio de Cesarea por destacar la importancia de lo que comúnmente nosotros llamamos historia sagrada, para hacer referencia a la historia del pueblo de Israel y a la continuidad de esta historia, que es la de la cristiandad. Entonces, pero su máxima aportación es el punto de partida que va a elegir Eusebio para iniciar su cronología. A diferencia de sus predecesores que habían incursionado en este mismo género de la cronología o de la cronografía, que habían iniciado sus cuentas del tiempo que había transcurrido hasta el momento en que estaban escribiendo, pero habían tenido como punto de partida la creación del mundo. Eusebio de Cesarea ya no toma la creación del mundo como punto de partida, sino el nacimiento de Abraham. Enseguida vamos a ver las razones que él da para empezar con Abraham, pero este simple hecho le permite a él conjurar todas las ideas del milenarismo y de la cercanía del fin del mundo. Y da razones, pues, sólidas, digamos, no digamos, sólidas, de por qué no es pertinente empezar a contar el tiempo desde la creación del mundo. Entonces, el nacimiento de Abraham no se conoce específicamente cuándo sucedió, pero al menos sí se tiene una temporalidad, una posible temporalidad que permite tener una idea de cuándo nace Abraham, entre el 2016 y el 2015 antes de Cristo. Y de todos modos es fecha aproximada. Y va a dividir toda la historia en 5 periodos, obviamente toda la historia que ha transcurrido hasta su tiempo. Y como lo habían hecho los cronógrafos anteriores, va a ir intercalando acontecimientos propios o que son importantes para la cristiandad, y también ahí va a insertar el transcurso de la historia pagana. De este modo, el primer periodo, él lo hace partir de Abraham y llega hasta la toma de Troya. El segundo periodo va de la caída de Troya a la primera Olimpiada griega. El tercero, de la primera Olimpiada griega al año segundo del reinado del emperador persa Darío. Y el cuarto periodo, del año segundo del reinado de Darío a la muerte de Cristo, que también es algo que se puede fechar, no necesariamente con precisión, pero sí se tiene una idea bastante cercana del año en que ocurrió la muerte de Cristo. Y el último periodo, el que estaría viviendo el propio Eusebio de Cesarea y sus lectores inmediatos de esta cronografía, es de la muerte de Cristo hasta 303 años después de Cristo, o hasta el año 303 después de Cristo. Entonces, el objetivo era el mismo de todos los cronógrafos anteriores: demostrar la antigüedad de la religión judía. ¿Por qué les interesa mostrar la antigüedad de la religión judía? Porque los cristianos asumen que el punto de partida, la base del cristianismo, está en la religión judía, puesto que han aceptado los textos que ahora conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia, en donde está presente la historia del pueblo de Israel antes de la venida de Cristo. Pues son textos que ha asumido el cristianismo, con alguna selección, desde luego, y consideran que los legítimos herederos de ese principio religioso que aparece en los textos judíos es el cristianismo.
idea ya sostenida por los apologetas desde el siglo II, pero que se habían propuesto a señalar, por eso sus cronografías desde la creación del mundo. La principal fuente de información que tuvo para elaborar este texto en su conjunto fue Julio Africano, pero él no lo manifiesta expresamente, ¿no? Simple y sencillamente, pues va tomando la información, pero no asume de manera explícita que la mayor parte de su información la está tomando de Julio y Africano. Eso se ha llegado a saber por los estudios que se han hecho, que son muy abundantes sobre el trabajo de este autor. Entonces, al iniciar su cálculo a partir de Abraham, evitó el riesgo de fechar los primeros capítulos del Génesis. Y de ahí que la importancia de esta obra precisamente sea esa, liberar a la crónica cristiana del milenarismo. No inició con la creación del mundo, tampoco menciona a la pareja primigenia y sí acepta explícitamente que nadie sabía cuánto tiempo habían estado Adán y Eva en el paraíso. Y que, por otro lado, y esto pues es su argumento más sólido, que en el texto bíblico no aparece ninguna fecha antes de Abraham, que las fechas empiezan a darse a partir de que Abraham entra en la escena de la historia del pueblo judío y que, por lo tanto, pues era muy arriesgado, no se tenía idea de cuánto tiempo había transcurrido desde la creación del mundo hasta la presencia de Adán como un personaje muy importante para la historia del pueblo de Israel y por lo tanto para esta nueva cristiandad. Ciertamente sí va a tener algunos errores y pues estos errores han sido atribuidos a que Eusebio de Cesarea consideraba que la cronografía era un género literario que conjuntaba dos aspectos que difícilmente se pueden reunir, que por un lado la cronografía, al ser un cómputo del tiempo y tener las herramientas suficientes para contar el tiempo, es decir, se ha dividido el tiempo en años, los años forman siglos y eso pues es algo exacto, hace de la cronografía una ciencia exacta. Pero al mismo tiempo, a través de este texto, se está tratando de propagar, de extender una fe religiosa que es el cristianismo. Entonces, al verse sometido a esta doble vertiente de una ciencia exacta y un texto para promover, para difundir una fe religiosa, pues obviamente lo llevan a cometer algunos errores. Eh, También tenemos el inconveniente siguiente, que no se conoce el texto escrito en lengua griega, lo cual es algo que se ha deducido porque pues era la lengua de Eusebio. Se conserva el texto con una traducción, es decir, ya es un poco tardía y de la segunda parte hay una traducción en latín que data del año 380, ¿no? Digamos, es un poco más cercana a la época de Eusebio. Pero ninguna de las dos ediciones, y este es el agravante, está hecha a partir del texto original. Ya son ediciones en las que se van a encontrar algunos agregados de información posterior, de información más tardía, o también se insertan algunos hechos y sobre todo en relación con la historia de Roma. Esto nos está indicando que quizá
pues al ser una traducción latina, la está haciendo alguien que tiene un conocimiento de la historia de Roma y que desde su perspectiva consideró que Eusebio había dejado fuera acontecimientos importantes relativos a Roma y él los añadió. Sin embargo, estas fueron las ediciones que llegaron a Europa, al occidente, y que van a ser muy leídas, muy utilizadas en algunos casos en la historiografía de la Edad Media, particularmente en la historiografía que escriben ya miembros de la Iglesia, pues van a tomar algunos datos en relación con la historia de los pueblos antiguos que provienen de esta cronografía presentada por Eusebio siglos atrás. Muy probablemente lo hacen por la fama alcanzada por Eusebio de Cesarea, precisamente por ser autor de esta innovadora forma de escribir historia que pues él denominó a su propia obra Historia Eclesiástica. No sé si tengan alguna pregunta de esta primera parte de Eusebio de Cesarea. No por el momento, profesora. ¿No? Ninguna. Ya todos están invitados. ¿Ninguna? Bueno, entonces. Por mi parte, no. Gracias. Puedo pasar a la historia eclesiástica, a revisar la historia eclesiástica. Sí, por favor. Gracias. Bueno, como ya les he señalado en clases anteriores, a Eusebio de Cesarea se le atribuye la creación de esta historia, de esta nueva historia. Esta atribución la reconoció el propio Eusebio de Cesarea, ¿no? Él, al iniciar su trabajo, dice que es el primero en emprender la escritura de una historia diferente a todas las que se conocían hasta ese momento. Esta novedad, esta forma distinta, la fundamenta en lo siguiente. En primer lugar, que él presenta documentos. No son tantos como los que uno podría haber esperado, por razones también explicables. No todos los documentos, por ejemplo, no todas las cartas, no todas las prédicas de quienes difundían verbalmente el cristianismo las conoce de manera directa, ¿no? Sino que las conoce de manera indirecta. Por eso quizá no presenta tantos documentos. Pues, y también debemos entender que pues va en un punto muy inicial esta propagación del cristianismo y pues los archivos sí se estarían organizando o el resguardo de todo lo que producían los cristianos empezaba a guardarse, pero se guardaba en diferentes lugares. Y esto pues hacía difícil que alguien que emprendiera la tarea de escribir este proceso histórico, pues obviamente se le dificultaba ponerse en contacto con todos aquellos lugares a donde podría haber alguna información acerca del cristianismo y que le pudieran proporcionar una copia o información sobre los documentos. Bueno, entonces, pero él la toma como una primera característica de su obra que no aparece en la historia previa. La segunda es, él lo dice textualmente, que no inventa discursos. Es decir, sabe él que los discursos que aparecen en los textos de la historiografía que le precede son reelaboraciones que cada uno de los autores hace, pero no se están basando en lo que realmente se dijo en un momento determinado. En cambio, él sí está basándose en lo que realmente se dijo, de ahí que diga que no inventa los discursos, que él no los está recreando, que los discursos que aparecen pues están tomados o bien directamente de quien los pronunció
o que pudo contar con alguna copia o con algún informante muy verídico, muy confiable, un buen cristiano, que le reproduce, por ejemplo, las prédicas que un evangelizador, que un misionero tiene o tuvo en un lugar determinado. Y por último, y quizás esto sea también sea lo más importante, son los temas y las ideas. Estas las reconoce y enfatiza Eusebio de Cesarea como diferentes a las que se exponían en las historias previas. Y pues bueno, él señala que los cristianos ciertamente eran una comunidad nueva, pero que su origen era trascendental. Y pues él fecha, dice, la comunidad cristiana aparece en la época del emperador Augusto, pero nada más así señala, en la época del emperador Augusto. Tampoco tiene el atrevimiento de buscar una fecha precisa. Y nosotros pues ahora sabemos que el emperador Augusto gobernó entre el 31 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Entonces, en ese lapso es cuando debemos entender que aparece esta comunidad cristiana. Pero a pesar de que esa aparición tangible, digamos, de esta nueva comunidad aparece en un periodo que se puede más o menos fechar, en realidad el carácter trascendente que tiene esta nueva fe, él dice, pues nació en el cielo con la primera dispensación al propio Cristo. Y aquí pues trata de resolver dos problemas al mismo tiempo. Uno, el demostrar, porque una de las críticas que le hacían mucho a los cristianos era que por qué se consideraban una religión antigua si prácticamente acababan de aparecer, ¿no? Antes de que empezaran con estas predicaciones y con todas estas nuevas formas de vida, pues no se conocía nada del cristianismo. Entonces, pues que era una religión nueva y ellos dicen, no, no es nueva. Y aquí pues habla de un término que es interesante que se conozca para entender mejor el sentido de la misma religión cristiana y de lo que él va a argumentar en relación con la antigüedad del cristianismo, que es mayor al de cualquier otra religión. Es un término usado en teología y que teológicamente una dispensación hace referencia a cómo se va desarrollando el plan de Dios a través de diferentes dispensaciones que Él va haciendo a través de la historia que corre en el mundo, que ahora es una historia de salvación. Es decir, es un trayecto que la humanidad recorre persiguiendo un fin muy claro, que es su salvación. Generalmente los teólogos han distinguido 7 dispensaciones, es decir, 7 momentos diferentes en los que Dios pone a prueba al ser humano y que pues el resultado que los teólogos han visto de estas pruebas que Dios pone al ser humano es que en todas ellas el hombre lo único que demuestra es pues esta rebeldía, esta renuencia que frecuentemente presenta la humanidad a sujetarse a, eh, a los designios de Dios. Por eso dice, demuestra ser rebelde y hostil a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso, porque el hombre tiene un corazón incurable. Esto aparece en el texto de Jeremías 17:9. Y las dispensaciones a las que hacen referencia los teólogos, que son desde su perspectiva las más importantes, son las siguientes. En primer lugar, el hecho o la idea del mundo cristiano que Dios crea a la pareja primigenia en un estado de inocencia, pero que al mismo tiempo
al dotarla de razón, al dotarla de inteligencia, pues esto lo lleva y al dotarlo de algo muy importante, el libre albedrío. El hombre decide, no es Dios quien decide, es el hombre quien decide el rumbo que tomará su vida. Entonces, aquí, este hombre, aunque inocente, está dotado de libertad para decidir. Y la decisión que toma es desobedecer la única orden que Dios le dio a Adán y Eva cuando los puso en el paraíso. Entonces, por eso dice, esta primera dispensación es la inocencia anterior a la caída. Inocencia acompañada, recuerden, de libertad del hombre. La segunda dispensación es cuando el hombre cobra conciencia de haber ofendido a Dios a través de esa falta que comete la pareja primigenia, pero que vuelve otra vez a incurrir en una serie de desviaciones y esta etapa llega hasta el diluvio universal. Lo que se conoce como el diluvio universal y que científicamente pues se cree que no fue precisamente universal, sino que son fenómenos que van apareciendo en diferentes partes del mundo, pero no precisamente al mismo tiempo. Pero bueno, aquí estamos hablando de un testimonio que está haciendo referencia a un lugar específico y como la humanidad es creación de Dios, pues es una experiencia que en su conjunto la humanidad padece y conoce y padece, aunque no sea al mismo tiempo. Es decir, la dispensación aquí consistiría en que salva del diluvio a la familia de un hombre, digamos, justo, que es Noé, lo salva a él, a su familia, y le da la orden de que recoja una pareja de cada una de las especies animales para que también pueda prosperar tanto la vida humana como la vida animal, al salvarse de este terrible diluvio. Recuerden que esta tradición del diluvio es una tradición mesopotámica que muy probablemente de ahí la va a tomar el pueblo judío. Y que se encuentra referida en diferentes textos, incluso en los textos del mundo americano, como puede ser en el caso de los mayas. La tercera disposición es el gobierno bajo el cual viven los judíos hasta Abraham, ¿no? Hasta que Dios les manda a Abraham, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, y pues obviamente pues esta es una tercera dispensación, el tener en el seno del pueblo de Israel a un personaje como Abraham. Después está desde la promesa que le hace Dios a Abraham de que es el pueblo elegido, que hace un pacto con el pueblo de Israel, de protegerlo, hasta la donación de la ley mosaica, hasta el momento en que los judíos tienen que salir de Egipto por el maltrato de que eran objeto y retornan a su tierra y que en este camino, en el monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley. Ahí les está dando, digamos, Dios al pueblo elegido unos lineamientos que les permitan vivir, que los tienen que conocer para que puedan tener esa vida recta que los lleve a su salvación. La quinta dispensación es de esos mandamientos o de esa ley que le fue entregada a Moisés hasta el día de Pentecostés, es decir, hasta el momento en que Cristo se presenta ante sus discípulos después de muertos y les da el don de lenguas para que vayan y prediquen el nuevo evangelio. Y la sexta dispensación es la de la iglesia, es decir, el permitir que la iglesia se funde, que sea una institución que aglutine, dirija, oriente a la humanidad o a quienes acepten esta nueva fe y que
llegará hasta el arrebatamiento, es decir, hasta la muerte de todos aquellos que se unan a esta iglesia y cumplan con los mandatos de la iglesia. Y la última dispensación es pues ya el tiempo que se vive. Digamos, ahorita estamos en la última dispensación y la que se va a estar en vigencia hasta el milenio. El milenio es la idea de que los últimos 1000 años de el mundo, de la existencia del mundo, de todo lo creado, va a imperar pues Jesucristo, ¿no? Va a ser la época en que Dios impere en la tierra. Pero que desde luego esto no va a evitar las contradicciones de aquellos que se opongan a este establecimiento de, digamos, de un periodo de cristiandad. Si ustedes ven, todas las dispensaciones están relacionadas. Todas tienen que ver con ese hombre libre que muchas veces toma decisiones erradas y con la voluntad de Dios de perdonarlo y de seguir abriéndole camino para que pueda alcanzar su salvación. Esas son las dispensaciones a las que se hace referencia en pues en este trabajo, ¿no? Bueno, o la idea de dispensación que puede llegar a tener Eusebio en un momento determinado. En segundo lugar, estamos, recuerden, en las peculiaridades, el por qué es una historia nueva, esta que presenta Eusebio de Cesarea, es decir, ningún pueblo tenía ideas como esta, ¿no? Que les acabo de mencionar. La otra razón por la cual es nueva es por las guerras que la nación cristiana, así la denomina el autor, nación cristiana, enfrentaba. No eran las guerras que comúnmente conocía la humanidad hasta este momento, sino que ahora son abiertas persecuciones. Y estas persecuciones además propician otro problema para los cristianos, las herejías, ¿no? Las herejías también es una forma de guerra, no es una guerra violenta, es una guerra de ideas, pero que provoca la escisión de algunos grupos del cristianismo. Entonces, en este sentido, pues las guerras que está enfrentando el cristiano y son de dos tipos. Una es la persecución que sufre por sus ideas y la otra es que al interior de la propia comunidad cristiana están surgiendo algunas desavenencias en relación con distintos principios fundamentales de esta nueva fe. Uno de ellos, pues, va a ser precisamente la idea de que Cristo es hijo de Dios y que por lo tanto es coeterno con con su Padre. Dios, recuerden, ha existido siempre desde el pensamiento cristiano, es increado, existirá siempre, si no tiene principio, no tendrá fin, y su Hijo tiene las mismas características. Los argumentos en contra son que Cristo nació, tuvo un principio, nació en un lugar, nació de una mujer cuyo nombre se conoce con el de María y por lo tanto no puede tener esta eternidad que el Padre. El cristiano contraargumenta señalando que Cristo siempre existió en la mente de Dios y que esperó el momento oportuno para mandarlo a la tierra. De ahí que ahí basan su idea de la coeternidad de Cristo con Dios. Entonces, en este sentido, pues se trata de una guerra diferente, que aquí es una persecución abierta y violenta en contra de un grupo religioso.
y que con el tiempo, pues ellos pensaban que pues iba a ser en contra de la humanidad entera, ¿no? Porque ellos tenían la esperanza de que el cristianismo se extendiera y conforme se fuera extendiendo, pues obviamente no iban a poder combatir a toda la humanidad, sino que iban a ir desvaneciéndose todas estas persecuciones. Vayan tomando en cuenta estas ideas porque les van a ayudar a entender esa actitud de los frailes frente a los indígenas en el momento de su evangelización, cuyos testimonios ustedes leyeron en su historiografía de México. Por otro lado, la otra novedad de esta historia es pues muy evidente y también totalmente distinta a otras historias, que detrás de la nación cristiana estaba Cristo, es decir, la verdad. Y detrás de sus persecutores estaba el mal, el error, el demonio. Esto también les explica por qué muchos frailes calificaron de demonios a los dioses indígenas. Y de aquí se deriva la idea de una iglesia militante. ¿Por qué es una iglesia militante? Porque quienes la forman, los cristianos, están en lucha continua contra el mal, contra el error y contra el demonio. Esa es una lucha constante que tiene la cristiandad, y de ahí la idea de una iglesia militante, que no necesariamente tiene que ser una lucha violenta, pero sí es una lucha intelectual, en donde el demonio nunca va a descansar y va a tratar de arrebatar almas, conciencias a Dios, de quien es enemigo. Entonces, por todos estos motivos, la historia eclesiástica es distinta de la historia que se conocía, porque esa lucha en contra del mal que trataba de desorientar, de contaminar a las comunidades cristianas, y estas comunidades cristianas pues asumen que tienen el respaldo de la sucesión apostólica. Estas comunidades cristianas eran las herederas y las continuadoras espirituales de las formadas por los apóstoles de Cristo. Entonces, cada cristiano tiene la misión de procurar propagar esta fe religiosa porque la respalda la verdad. Y esa verdad está confirmada con la presencia de Cristo en la tierra. ¿Sí les quedó claro esta idea de Eusebio de Cesarea? A mí sí, por el momento sí. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Ya ven por qué es útil la historiografía? Porque esto les ayuda a entender a las crónicas religiosas de la época colonial, ¿no? Ya cuando uno empieza a ver estas ideas, ya pues con razón, los frailes hacían, pensaban, tornaban de la manera que... A ver, aquí hay una mano levantada. Viridiana, te escuchamos. Sí, muy bien. Como una demostración de que Dios está pendiente de sus criaturas, de lo que ha creado, que no es un Dios que esté alejado, que es un Dios que constantemente está, digamos, al cuidado de sus criaturas y obviamente se da cuenta de la conducta que ellas tienen. Y llega un momento en que si bien puede castigarlas, también llega el momento en que las reconforta.
Es decir, en que aparece algún nuevo predicador, en el que hay un suceso que de alguna manera las beneficia, pues eso es como una obra que Dios hace, como un cuidado que Dios pone en el proceso de la historia y que le abre al cristiano y a la humanidad en general, como creación de Dios que es, la oportunidad de reconciliarse con su creador, ¿no? De volver de que su criatura, por eso el término criatura, porque son creadas por Dios en este sentido. Las criaturas de Dios vuelven a Él, dada la oportunidad que se abre frente a ellas. Así es como van entendiendo el desarrollo de la historia, sin dejar de considerar la libertad que el hombre tiene para decidir. Esas dispensaciones no significan que toda la humanidad se va a salvar, sino se salvarán aquellos que sepan reconocer estas dispensaciones como una oportunidad que Dios está poniendo al alcance de los humanos para que recompongan su vida y alcancen su salvación eterna. Sí, sí, perversos, ¿no? Como decía, sí, sí, ¿no? Que moderen esta rebeldía, que moderen esta perversidad y que reencaminen su vida hacia el fin para el cual están destinados, que es la salvación. Pero finalmente, si ese es su fin, eh, al mismo tiempo, al tener libertad de decisión, pues es el hombre el que decide si se salva o no. Orígenes, no sé si les había yo comentado que Orígenes, pues, pensador cristiano, que, que es, pues que lo conocía muy bien Eusebio de Cesarea, y que a pesar de que tiene una obra relativamente amplia de carácter dogmático, no es reconocido ni como padre apostólico ni como padre de la iglesia, por un simple detalle. Bueno, no tan simple. Él, bueno, no creo, sino que dijo, trató de poner o de insertar a las ideas cristianas la idea de la apocatástasis. Esta apocatástasis significa purificación. Y esta purificación del hombre la alcanzaría en el momento de su muerte. Orígenes sostenía que cuando el hombre moría, se purificaba. Y en esta condición de purificación alcanzaba la vida eterna. Obviamente, esta idea la rechaza el cristianismo, porque si es así, la iglesia, la cristiandad no tiene sentido. ¿Para qué existe? Si todos sabemos que toda la humanidad sabemos que somos finitos, todos nos vamos a morir. Y por lo tanto, pues en el momento en que muramos, de acuerdo con esta idea, nos purificamos. Y en ese estado es que viene el arrebatamiento, es decir, que el Espíritu Santo nos conduzca. ¿Hacia dónde? Pues hacia nuestro Creador. Y se le censura ese término, porque obviamente, pues esto le resta sentido o le quita sentido a las asambleas cristianas y sobre todo a las dirigencias que se van creando de manera paulatina conforme la cristiandad se extiende. Ese es el motivo por el cual Orígenes no ocupa un lugar relevante dentro de los autores cristianos. Sí se le lee, sí se le estudia, porque tiene textos, pues él es el que escribe el discurso contra Celso, ¿no? El que se da cuenta que sí, es cierto, es un texto que ya se había escrito hacía mucho tiempo, pero que podía suceder que
que tuviera algún lector porque estaba guardado en la biblioteca y que podría revivir esa idea. Entonces escribe este Contracelso y a pesar de que tiene esa y otras obras y que se preocupó mucho por ir recogiendo la producción que iban teniendo los cristianos, no tiene ningún título importante dentro de los pensadores eclesiásticos, precisamente por esta idea que es muy bonita, ¿no? De que la muerte purifica. Y pues así nos vamos todos derechitos a la gloria, al cielo. Entonces, pues, pero pues no, no era muy afín. No sé si eso era más o menos lo que preguntaba. ¿Sí, Viridiana? Gracias a usted. ¿Algún, ¿Alguna otra? Perdón. Ujú. Sí, sí, después. Por ejemplo, San Agustín decía que el hombre que no se salvaba se convertía en nada. Piensen ustedes un instante en la nada. Pues es un poquito así como que se angustia, ¿no? Uno dice que la nada, pues, la nada es la nada y ya, ¿no? Entonces es como desaparecer y el que se salva se funde con su creador, se funde con Dios. Entonces, pues, este, así es esta idea del cristianismo y yo espero que Orígenes a su muerte haya sufrido esa apocatástasis, esa purificación y ya esté en paz. Su idea a mí me parece muy interesante, ¿no? Que todavía hay quien la comparte, ¿eh? Sobre todo algunos pensadores orientales o gente que ha adherido a ese pensamiento oriental, tienen esa idea de que la muerte purifica y que eso pues se puede ver muy bien cuando hemos tenido la posibilidad de ver morir a alguien, ¿no? Vemos cómo se apaga, ¿no? Esa es la impresión que da uno cuando muere, como que si algo se apagara. Y dicen que en ese momento es cuando el espíritu se desprende y se eleva. La segunda parte no la he visto, pero sí esa impresión de como que se apaga, sí vaya, esa es una sensación que queda. Bueno, pues es algo, la muerte es parte de la vida, y una parte importante de la vida. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces continuamos con Eusebio. Pasamos ahora a sus fuentes de información. Bueno, no es cierto. Sí. Sí, ¿verdad? Las fuentes de información. Pues que por todo lo que vimos antes, pues es lo que nos lleva o llevó a Eusebio de Cesarea a afirmar pues los motivos por los cuales la historia eclesiástica era algo nuevo, diferente a todo lo que ya se había escrito, ¿no? Porque es una lucha nueva, es una lucha contra el mal. No tienes un enemigo que se pueda definir por la nacionalidad que tiene, por el origen que tiene, por el origen terrenal que tiene, ellos van en contra del mal, que lo ven como una contaminación a todos aquellos que pues se han adherido a esta nueva fe cristiana. Y pues ellos como una defensa presentan pues que no son algo que ellos hayan inventado, sino que tienen el respaldo
de la sucesión apostólica, es decir, de los discípulos de Cristo, y que ellas eran las herederas, es decir, la cristiandad tiene esta idea, ¿no? Que es heredera de estos apóstoles y en cada cristiano pues hay un sucesor espiritual de aquellos apóstoles de Cristo, ¿no? De ahí que el cristianismo pues otra vez pues tenga este sentido de militante. El deber del cristiano, o al menos del buen cristiano, es siempre procurar atraerse a las almas descarriadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa poner delante de estas almas descarriadas la posibilidad de una salvación eterna. Por eso se divulga tanto también, no solo porque es la única manera de conocer el cristianismo, ¿no? El cristianismo se le revela a un pueblo, la confirmación de esa revelación, pues la vieron unas cuantas generaciones y por eso hay que guardar todo ese testimonio y transmitirlo a quienes no vieron todo ese proceso al que he hecho referencia. Entonces, pues, cosa que pues la cristiandad no necesariamente siempre cumple, pero esto les explica las misiones a todos los lugares donde no donde no ha llegado la cristiandad o no ha sido suficiente la evangelización, la presencia de la misma Iglesia Católica, todas las actividades que se realizan pues tienen esta finalidad, ¿no? De estar luchando en contra del mal, en contra del error, en suma, en contra del demonio, ¿no? Que él es el que personifica todos estos, la enemistad mayor con Dios. Fuentes de información y de las ideas de Eusebio de Cesarea. Según propio testimonio, también inició su tarea de reunir información durante el periodo de las persecuciones. Tal parece, y de las persecuciones específicamente del emperador romano Diocleciano, que se caracterizó por perseguir en diferentes momentos a los cristianos y de una manera bastante cruenta, bastante violenta. Él sitúa que este trabajo de reunión de información las hizo entre 303 y 303. Ahí empezó, pues en 10 años debió de haber reunido un material suficientemente amplio y que desde el primer momento tuvo claro el propósito de esa recopilación, presentar pruebas objetivas sobre la naturaleza de la comunidad cristiana que era perseguida, que a él les preocupaba mucho que quedara claro, a los cristianos les preocupaba mucho que quedara claro que no era un capricho, que no era algo que recientemente se había inventado, sino que era una creencia que tenía fundamentos muy antiguos y muy sólidos. Entonces, por eso él se preocupa en algunos casos por presentar documentos. Y otra de las características que tiene este trabajo en relación con sus fuentes de información es que aparecen citas textuales de lo que se llama autoridades y que en la Edad Media pues vamos a ver toda esta idea del principio de autoridad. ¿Quiénes son las autoridades? En primer lugar, aquellas que se consideran como más verídicas y mejor documentadas. Esta veracidad puede provenir o bien en esta época porque estuvo en contacto con un discípulo directo de un apóstol de Cristo y pues eso lo hace una autoridad porque recibió el mensaje de alguien sumamente confiable. Es una autoridad aquel que ha reunido documentos suficientes para demostrar algún acto o hecho relacionado con esta comunidad cristiana. Y pues esta costumbre, de alguna manera, no de alguna manera, esta costumbre no necesariamente es nueva, porque eso ya se había hecho
particularmente por los polemistas antiguos, sobre todo las polémicas que se dan al interior de las escuelas filosóficas o entre las escuelas filosóficas. La diferencia notable es que ahora estas autoridades verídicas tienen una identidad específica. No se trata solo de una filosofía, se trata de la verdad, de la única verdad que debe guiar, normar la vida de la humanidad. Entonces, aunque esta forma de citar, el tener documentos de autoridades, no es nueva, pues sí es nuevo el sentido y a quienes considera, el sentido de la información que proporcionan las autoridades y en cuanto a quién es la autoridad, aquel que ha recogido testimonios del pasado que permiten avalar esta nueva comunidad que son los cristianos. Entonces, enseguida, al ser su tema fundamental de la historia que está escribiendo, una asamblea, es decir, una iglesia, y pues aquí les puse qué significa asamblea, son las comunidades cristianas organizadas en lugares geográficos diferentes y están dirigidas por un obispo. Obispo significa en griego, es una palabra que viene del griego, pasa al latín y después a varias iglesias romances, significa vigilante o jefe espiritual. Ahora bien, estas comunidades cristianas tienen una característica muy importante. Su domicilio, es decir, su estancia en la tierra, es transitorio. ¿Por qué? Porque esta comunidad de Dios es peregrina, en el sentido de que es forastera en todo lugar. Su verdadera patria es la gloria, estar al lado de Dios creador. Si ustedes ponen atención todavía en algunos cantos de la época de la cristiandad en México, verán que se hace referencia a la patria celestial. Esa es la verdadera patria del cristiano. No, es decir, en el momento en que se dé este arrebatamiento por parte del Espíritu Santo, él no va a ver si es africano, si es mexicano, si es francés, no. Él ve una criatura divina. Entonces, su verdadera patria está al lado de Dios y bueno, en términos coloquiales, pues su verdadera patria es el cielo. De toda la humanidad, pero pues obviamente de acuerdo con los principios del cristianismo, pues hay que tener una conducta específica para participar de esta patria potestad. Entonces, su tema central es esta asamblea, es esta iglesia que tiene esas características y tiene un pensamiento muy específico, ¿no? Y por eso aprendió el método de las escuelas filosóficas. Y que él, pues no de todas, pero sí de aquellas escuelas filosóficas que Eusebio conocía mejor. Estos textos, pues demuestra a lo largo del texto de Eusebio que le fueron de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque ahí pudo encontrar modelos de una serie de temas que necesariamente esta comunidad cristiana, pues que presentar en su historia. Discusiones doctrinales. Es decir, sabe Eusebio de Cesarea que todas las escuelas filosóficas
discuten entre ellas. No siempre todas están acordes con lo que su maestro, su dirigente les está presentando, les está enseñando. Discuten entre ellas, de la misma manera que están discutiendo los cristianos. En segundo lugar, enfrentan también esas escuelas filosóficas problemas de autenticidad. ¿Qué tan auténticos pueden ser las enseñanzas de Sócrates, que fueron recogidas mucho tiempo después de su presencia terrenal, ¿no? Claro, las discuten en un sentido diferente, pero al fin y al cabo el problema es el mismo. ¿Qué tan auténtico es este texto, este mensaje que conocemos y que trata de normar nuestra vida? Y otro aspecto más que también aparece ya en los textos de las escuelas filosóficas es la importancia que reconocen en conocer todas las sucesiones de maestros, quiénes han sido los maestros más destacados de una determinada escuela filosófica y tratar de averiguar si esos maestros o cuántos maestros de esos han dejado testimonio escrito de su pensamiento. Esto es lo que encuentra en las escuelas filosóficas, pero la tarea que tiene que hacer este autor cristiano es suprimir aquello que no sea acorde con el cristianismo. Y lo primero que suprime es la anécdota. Esto nos explica por qué hay una selección de textos que hacen los cristianos, porque la mayoría de los textos que ellos están suprimiendo tienen un carácter anecdótico o ideas que pueden poner en duda los principios fundamentales del cristianismo. Lo que hace dentro de la historia cuando toma el modelo de estas escuelas de filosofía, Eusebio, es suprimir las anécdotas y suprimir también todos aquellos testimonios de la vida mundana, ya sea de los grandes maestros de filosofía para las escuelas filosóficas y de sus discípulos, y para el caso de Eusebio, pues aquellos actos mundanos de los personajes que estuvieron cercanos a Cristo o que han continuado tratando de mantener el mensaje de Cristo. Entonces, eso lo suprime, todos estos detalles que él considera que que tienen carácter anecdótico y que no ayudan a transmitir un mensaje de manera clara, porque se puede prestar a muchas dudas o interpretaciones ciertas conductas, ciertas decisiones que llegan a tomar en algún momento miembros destacados de la comunidad cristiana. Por otro lado, también tiene otro tema importante. Tiene una gran influencia la obra de Eusebio de Cesarea que estamos tratando de la historiografía judeo-helenística y particularmente del conocido Flavio Josefo. ¿Qué aprendió de Flavio Josefo? La importancia que Flavio Josefo le da al pasado remoto. Flavio Josefo es judío. Para el judío el pasado es muy importante porque ahí está el origen de ser el pueblo elegido. Y Flavio Josefo escribió Antigüedades judías, precisamente en reconocimiento de la importancia que tenía el pasado del pueblo judío. La otra cosa que va a tomar y que ya existía es el carácter apologético que tiene la historia eclesiástica. Apologético en el sentido de defensa, pero también de elogio a esta nueva comunidad y particularmente de su creencia, de la fe cristiana. Eusebio va a defender la creencia y el proceder de los creyentes en Cristo como Hijo de Dios. Y se preocupó mucho por insistir
de que no se trataba de una idea caprichosa, de una idea que se les hubiera ocurrido hacía poco tiempo. Por lo tanto, ni era caprichosa ni era novedad, sino que este cristianismo lo que buscaba era la transformación, ni más ni menos, del ser humano a la luz de este nuevo evangelio. El evangelio quiere decir mensaje o buena noticia. En esto tiene un ejemplo. Josefo defendió la sacralidad del templo de Jerusalén en contra de los celotas que se habían atrincherado en él y que fueron los responsables de la destrucción que hizo Tito de este punto importantísimo de la comunidad judía, porque era su centro religioso, era un lugar sagrado. Entonces, este sentido de defensa y elogio, pues lo tiene o lo puede aprender de tanto, primero, de revisar el mensaje de la cristiandad, que busca ni más ni menos que transformar al ser humano. De aquí van a ser otra idea muy importante que explícitamente vamos a ver expuesta en Orosio, la idea de que el mejor garante de la civilización, de la existencia de un mundo civilizado, es el cristianismo. Ninguna otra religión tiene esa misma garantía, ese mismo respaldo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que los principios de la fe cristiana hacían del hombre algo mejor. Más adelante vamos a ver cuáles son estas ideas. Por otro lado, otra característica que tiene la obra de Eusebio es la importancia que le da al culto religioso por encima de la política, ¿no? Esto lo vamos a ver a lo largo de toda su historia. El tema es nuevo, ¿sí? Porque es un asunto de carácter religioso, donde la política importa, pero importa siempre y cuando tenga alguna repercusión en el cristianismo, como puede ser el caso de las persecuciones y como puede ser el momento en que Constantino hace las paces con los cristianos. Solamente entonces es importante la política, por el efecto negativo que pueda tener en la comunidad cristiana o por el efecto positivo que esa política pueda tener con la comunidad cristiana. Y nada más. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una temática totalmente diferente en la obra de Eusebio de Cesarea, donde los gobernantes romanos aparecen simple y sencillamente como referentes de una época, que le permitan al lector más fechar los acontecimientos, tener una idea de cuándo suceden determinados acontecimientos, nada más. Salvo que el emperador haya tenido una acción directa en contra o a favor de los cristianos, se podrá hablar de él. De otra manera, si sube, bajan los impuestos, si entabla una nueva guerra, eso no es asunto de la historia cristiana. Eso tiene que ver con la política. Entonces, pues esto nos explica por qué varias de las digresiones de Eusebio tienen un carácter doctrinal. No de completar no, es doctrinal. Y que inserte documentos, no tantos como serían los deseables, que prueben la veracidad del escrito. Muchas veces, y eso se lo critican mucho, incurre en la copia exacta de lo que toma
de otros autores o del documento. No intenta parafrasearlo, no intenta resumirlo, no. Toma las cosas directamente como las ve y las transcribe. Y de hecho, pues algunos autores dicen que la obra de Eusebio es un almacén de citas, pero él cita precisamente bajo ese principio de autoridad, para que se vea que no está mintiendo y que lo que está presentando no es algo totalmente nuevo. Entonces, una vez que revisamos esto, que está relacionado o que estuvo relacionado con las fuentes de información, vamos a ver ahora qué características típicas reconoce Eusebio a la iglesia cristiana, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene esta iglesia cristiana? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Voy a poner una canción de arrullo o un grito así destemplado de ¡despierten! No, lástima que no sé manejar esto, si no les pondría así, despierten con el puño cerrado, si no ahorita los despierto. ¿Eh? O al menos hasta una voz tenebrosa, despierten, o muy enojada, algo. Lástima que no soy muy hábil, no soy nada hábil con esto, sino ya lo hubiera hecho. Ahora que venga alguno de mis sobrinitos, él quizá me lo pueda hacer. No se los voy a hacer, como creen. En el salón pues tengo el borrador en la mano, entonces con eso los puedo amenazar, pero pues de la amenaza no paso. Bueno, si no tienen pregunta, seguimos porque hay que terminar el sello. En el chat no hay nada, no. ¿Qué peculiaridades reconoce Eusebio de esta iglesia cristiana? Para él fue muy importante presentar pues este tema y sobre todo tratar de conjurar la idea de una nación nueva. No es nueva, se origina, pues es eterna, ¿no? Porque eso era algo pues que Dios tenía considerado entre sus planes. Pero sí le interesa señalar también que es distinta de las existentes, paganas o o es distinta también a cualquier otra institución. Y por eso es que va a reconocer las peculiaridades de la iglesia cristiana. En primer lugar, una de esas peculiaridades es la persecución que sufren los cristianos. Él considera, y efectivamente por la cantidad de persecuciones que él va registrando y los terribles martirios en esas partes llegan a ser incluso sumamente cansadas de cómo detalla en algunos cansadas y pues agobiantes, de cómo detalla algunos martirios a que son sometidos los cristianos. Pero lo hace precisamente por eso, porque estas persecuciones no eran raras, eran algo que continuamente se hizo a partir de la aparición de estos nuevos grupos. Enseguida él señala que la herejía tiene una nueva forma de ser entendida. Es un concepto que se ha redefinido a pesar de sus orígenes. Y por eso, pues les voy a decir cuál es el origen, el sentido que tenía el término herejía. Es una palabra, ay, me quedó muy larga, que viene de la lengua griega
airéticos, y significa tomar una decisión en el pensamiento y o al mismo tiempo o no actuar, un actuar propio, un actuar particular con respecto a un orden establecido, ¿no? Pues bueno, pues el orden es así, pero yo tengo esta forma de ser y de actuar. Y actúo de acuerdo con lo que yo creo que es correcto o con lo que yo creo que debe de ser la convivencia entre la sociedad. Ese es el sentido de herejía. En la Biblia, el concepto es diferente al sentido profano, digamos, que originalmente tiene este término. A esto se le llama proceso de sacralización, que una palabra mundana que tiene su propio significado, al momento de sacralizarla, es decir, de pasarla a una disciplina, como en este caso, a un nuevo conocimiento que es la religión, se sacraliza y toma un sentido, una definición diferente. En este contexto bíblico, herejía significa grupo, facción o división. Es alguien que se separa, que divide un núcleo de ideas sostenida por un grupo de personas. Se separa de ellas porque no está de acuerdo con lo que se dice, con lo que se hace o con lo que se piensa o con las tres cosas. Y se va a denominar herejía a la negación constante después de haber recibido el bautismo de una verdad. Fíjense los términos en que está expresada, que se debe creer con fe. Entonces, es hereje quien, habiendo aceptado el cristianismo, de pronto se rebela contra él. No importa que sea por una idea, ahí hay una rebelión. También tiene el significado, dentro del contexto bíblico, una oposición voluntaria a la autoridad depositada primero en San Pedro, sus sucesores, y los apóstoles y todos sus sucesores. ¿Cuál es el origen de este proceder? En el juicio erróneo que lleva a cabo la inteligencia del ser humano sobre las verdades de la fe que se han definido como eso, como verdades de la fe, y que el hombre por fe, es decir, por confianza, debe aceptar. Va a ser hasta Santo Tomás de Aquino donde se trate de unir razón y fe, como veremos más adelante. En el primer concilio que se celebra en Nicea, el año de 317, se estableció con toda claridad lo siguiente: toda creencia contraria a los dogmas de fe del canon cristiano de la Iglesia debían considerarse herejías. ¿Por qué? Porque se trataba de interpretaciones opuestas al texto bíblico. Y entonces, pues obviamente, se incurre en herejía. Y esto le va a dar otra peculiaridad a la Iglesia cristiana. Una narración que se haga sobre la Iglesia, cuyo fundamento principalísimo es el concepto de ortodoxia, y aquí vamos a ver qué se entiende por ortodoxia. Bien, es otra palabra que viene del griego, pasa al latín y de ahí se castellaniza, en nuestro caso, que es ortos, lo que es recto, lo que es derecho, lo que es estricto, lo que es canónico, es decir, que se convierte en canon, en regla.
y que empleado con palabras compuestas como en ortodoxia, doxa es opinión, significa lo siguiente: apego o adhesión a ciertas creencias o teorías. Por lo tanto, lo ortodoxo se asocia a lo correcto o a lo verdadero y por eso se defiende. Entonces, pues, esta Iglesia católica, pues siempre se ha esforzado por mantener esta ortodoxia. Sin embargo, pues la historia de esta misma institución nos ha mostrado que hay momentos en que ha tenido que abrirse. Eso nos explica por qué es tan cerrada la Iglesia Católica, a pesar de que se ha abierto o que procura irse abriendo, pero se ve muy poquito a los cambios de los tiempos. Entonces, aparte de ser una iglesia que tiene este fundamento de ortodoxia, está obligada en su vida terrenal a estar en constante relación con un poder que la persigue. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es una asamblea, una reunión de individuos que tienen un modo particular de comportarse. Por lo tanto, todo esto obliga a tener y a escribir una historia distinta de cualquier otra. No es la historia común, es una historia distinta, es una historia nueva. Y Eusebio va a buscar la forma más adecuada para presentar esta historia de una institución nueva, la Iglesia cristiana. Es algo nuevo. Por lo tanto, pues algunas cosas las podrá utilizar de las que ya existían, pero otras abiertamente las rechazará. ¿Cuáles son esas cosas que van a caracterizar también a este nuevo discurso? Fundamenta sus dichos en la autoridad. Por eso incluye citas de autores que justifican o que demuestran sus ideas y los hechos que él está consignando en la historia que escribe. Aquí hay una diferencia notable con la historiografía que le precede. Aquí no hay libertad de pensamiento. Aquí hay el apego a un grupo de ideas y en relación con ellas tiene que explicar los avatares, los triunfos, los sufrimientos, los momentos buenos de esta nueva comunidad cristiana. Por esto todos sus contemporáneos sí se dan cuenta que esta es una historia nueva. Y pues también hay que considerar que la obra de Eusebio tuvo continuadores, tuvo imitadores y tuvo sus traductores. Aunque sí podemos señalar o se ha encontrado algunos de estos autores, y un ejemplo es el que les menciono aquí, Salamino Hermías Sosomeno, que nace en Betelia, que es cerca de Gaza, en Palestina, es un palestino y vivió más o menos entre los años que están marcados, 400 y 450. Él va a escribir una historia eclesiástica que divide en 9 libros. Pero aquí la característica de Sosameno es la siguiente, que sí se basa en modelos historiográficos de la antigüedad pagana. Se apega mucho a la tradición retórica de buscar una belleza literaria, pero la estructura que le da a su obra es así, la toma de Eusebio.
Es decir, la forma la toma de Eusebio. La manera en que comunica la información que ofrece sí tiene elementos de la historiografía pagana. Entonces, pero pues generalmente el autor cristiano sabe que se tiene que apegar a las autoridades, a las ideas que están aceptadas y sancionadas por el cristianismo. Tiene ese límite el autor. Eusebio también va a destacar la lucha de estas nuevas comunidades en contra de los perseguidores y en contra de los herejes, con un objetivo muy claro: dar una muestra fehaciente de la pureza y la continuidad de la tradición de la fe cristiana. Aquí está. Si hay gente que se deja martirizar, que prefiere el martirio a renunciar a su fe, pues aquí está la validez de esta fe. Y que por más que la persigan, es algo que va a continuar, que se va a mantener. Enseguida también va a insistir de manera constante en la importancia que tiene el pasado remoto. Y no como un mito, sino como origen verdadero de la cristiandad. No se trata de un mito. La creación desde la perspectiva de Eusebio y de los cristianos no es un mito, es una verdad. Independientemente de que no se conozca la fecha, de que no haya testigos oculares, obviamente no, porque lo último que se crea es el hombre, es al hombre. Es digamos, el complemento, la coronación de la obra de Dios es precisamente crear al hombre desde la perspectiva cristiana. Otra de las características de la obra de Eusebio, que va a presentar las controversias doctrinales, es decir, las controversias que se dan al interior del cristianismo, destacando siempre que son importantes. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar, no es que sancionemos o creamos en lo primero que se nos ocurre. Lo discutimos, lo ponemos a discusión y se llega a una decisión final, como sucede en cualquier otra forma de pensamiento. Va a incluir algunos documentos. En este aspecto, pues el trabajo de Eusebio presentó testimonios documentales distintos de los empleados por la historiografía pagana cuando lo hace, que ya vimos que pues en general no se presentan documentos, se menciona que se vieron los archivos de, sabemos que si los discursos entre los romanos, pues que se llegaban a publicar y que así es como los conocían los historiadores. En este caso, pues son documentos que tienen una temática muy distinta a la temática que tenían los documentos en el periodo pagano. Algunos autores subrayan la importancia de la presentación de documentos en la obra de Eusebio, pero ya cuando uno la ve, pues no son tantos como los que da la impresión que podría uno encontrar en algunos de los estudios que se han hecho sobre la obra de Eusebio. Yo creo que esta insistencia de los estudiosos de la obra de Eusebio en ponderar la presentación de documentos, pues viene acompañada de la fe religiosa de quien hace el estudio. Es decir, sí hay documentos que muestran
que las cosas fueron de un modo determinado. Con todos estos, con todo esto que les he dicho, creo la historia eclesiástica. Y lo más claro que se percibe en ella es cómo deja en un lugar, pues, secundario, por decir algo, pero casi la desaparece a la historia política. Él confiaba en que su obra, no confiaba, yo creo que estaba seguro de que su obra era muy útil para quienes lo tuvieran el interés de obtener una instrucción histórica sólida. Fíjense, está convencido de que esa es la historia verdadera. Por eso dice, esta es la historia instructiva, ¿no? Una historia que te instruye, que instruye a quien la lee con atención. Y pues esto también nos permite, pues, nos permite pensar que él esperaba que de la lectura de esta obra, pues hubiera almas sensibles que se convencieran de las verdades del cristianismo, de las bondades que tenía esta nueva fe religiosa. ¿Tienen alguna pregunta? Este Por mi tipo de parte, no. lecturas ayudan a entender mucho la historiografía novohispana, sobre todo las primeras historias, las que elaboran los frailes, ¿no? No están, vaya, a veces dice uno cuando dicen los demonios, ¿no? Y tiramos a sus demonios, y eran adoradores del demonio, pues a uno le parece algo muy excesivo por parte de los frailes. Pero ya cuando ve uno estos textos, entiende por qué, eh, por qué califican de esa manera a las divinidades de los indígenas. Entiende uno más la historiografía del periodo prehispánico, ¿no? No quiere uno decir que esto no significa, recuerden, uno debe de entender, no aceptar, ¿no? Son cosas distintas. Claro, lo escuchamos. Bueno, como dice, ¿no? De que sí te ayuda a entender. Muchas veces sí clasifican de demonios y todo esto y elaboran mucho la importancia, ¿no? De la iglesia y de Jesús y de este perdón. Me parece que era Cortés en las cartas de relación, no me acuerdo, que nos dejaron leer para otra materia, pero Ajá. justamente siempre menciona, ¿no? De que para ponerlos al servicio de Dios, para salvarlos, ¿no? Queremos ser sus amigos y todas estas cosas. Y siempre a donde va, pues construye una iglesia y trata de convencer, por ejemplo, a Moctezuma de que se haga cristiano y todas estas cosas. Entonces, sí, yo considero que se ayuda a entender. También algo que me parece curioso es cómo empezaron siendo los cristianos los perseguidos y después en la Edad Media se volvieron perseguidores, ¿no? Entonces, Sí, pero pues siempre amparados bajo este principio de que ellos son los detentadores de la verdadera religión, ¿no? Que eso también es algo, pues, yo recuerdo alguna vez en alguna de las clases que tomé de Mesoamérica con Alfredo López Austin, decía, ¿no? Que esa arrogancia del cristianismo de ser la única religión verdadera, pues que debe haber tenido un enorme impacto y ha causado mucho desconcierto entre los indígenas, ¿no? Porque ellos pues no tenían inconveniente en aceptar otros dioses, ¿no? Incorporarlos a su panteón divino. Y que ahora, pues lo que están viendo, pues es una experiencia inédita, ¿no? De alguien que le dice, no, quita todos estos y aquí está el único en el que debes de creer. Y él calificaba así de esta postura tan arrogante del cristianismo y pues uno se queda pensando, pues sí, ¿no? Para alguien que tiene otra forma de pensar, que de buenas a primeras alguien llegue a imponerte algo que es distinto, pues sí debe de haber causado pues un conflicto intelectual en el mundo indígena, ¿no?
los indígenas no tenían la mente en blanco, tenían una larga serie de conocimientos y tradiciones acerca de pues, distintos saberes y pues muchos de ellos había que desplazarlos, había que desterrarlos. De ahí pues que muchas veces veamos cómo los frailes pues recurren a la Biblia para poder explicar ciertas situaciones que viven, que están viviendo ellos como predicadores, y pues la Biblia va a ser su gran apoyo para encontrar momentos similares dentro de la historia. Y bueno, pues no se olviden tampoco de que el título mismo de historia eclesiástica pues va a ser copiado en estos territorios por Jerónimo de Mendieta, que escribe, nada más que Mendieta especifica, historia eclesiástica indiana, ¿no? Como si yo voy a explicar, vamos a ver aquí cómo se propaga el cristianismo en un espacio geográfico determinado, ¿no? Para que no, precisamente para evitar la confusión o que se fuera a confundir con la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Entonces, esto es también muy interesante, que tienen también un bagaje intelectual los evangelizadores que es el que se puede percibir en los trabajos historiográficos que escriben, de lo que particularmente era su trabajo, que era pues desarraigar estas creencias totalmente erradas desde su perspectiva de los indígenas y acercarlos al cristianismo, que equivale a abrirles el camino de la salvación, ni más ni menos, que para el cristiano pues eso es algo verdaderamente excepcional, ¿no? El que se reconozcan como criaturas divinas. Y aquí hay otro punto importante, la idea que tiene el fraile, a pesar de que su conducta a veces puede ser de violencia en contra del indígena, pues de considerarlo no como el otro, como ahora se usa mucho esa idea del otro, del que es diferente a mí, ¿no? Para el fraile es su prójimo. ¿Por qué? Porque es su hermano. Y es su hermano porque proviene del mismo origen, es una criatura divina. No es algo que esté fuera de la creación. De ahí que para el fraile y para el buen cristiano, el indígena es su prójimo, su semejante. Y recuerden, el segundo mandamiento de la ley de Dios, es decir, de la ley mosaica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues obviamente también los frailes entrarían en ese conflicto. Yo me imagino que más de uno, ¿cómo puedo yo acercarme a este hombre que es tan diferente de mí? ¿No? Las diferencias en cuanto sobre todo a pensamiento, a modo de vestir, a modo de religión, ¿no? Las ideas de vida que tienen, que hay divergencias. Entonces, todos estos elementos juegan un papel muy importante en este interesante episodio de la historia de la humanidad, porque los indígenas no fueron los únicos, que siempre pensamos que es como que el único lugar, no, así se presenta el cristianismo en muchas partes, nada más que al principio, pues ellos llevan las de perder, como lo demuestran las persecuciones, ¿no? Y los castigos verdaderamente que les imponían, pues obviamente trataban de sofocar, ¿no? Esa religión se consideraba tentatoria en contra del Estado romano, no querían ir a la guerra, no se negaban a venerar a los dioses, se negaban a considerar pues casi la sacralidad del emperador romano, pues era un atentado también en contra del Estado. Entonces, pues todas esas cosas se juntan para perseguirlos y los empiezan a perseguir con mucha tenacidad y también con mucha violencia. Leer a Eusebio, les digo, en esa parte que se esmera mucho en hablar de los martirios, pues sí, es
prácticamente la tiene uno que detener, ¿no? Después de ver tanta, pues tanta forma así vengativa de infringir dolor, de escarmentarlos, ¿no? De parar con esa tendencia, pues sí, ocuparon medios sumamente violentos en algunos casos, ¿no? Independientemente si era mujer, era hombre, algunos niños fueron martirizados y los frailes pues no estuvieron exentos de esas cosas. Pues recuerden los niños, los mártires de Tlaxcala, ¿no? De los niños que están siendo evangelizados, regresan a su casa, ven a su papá haciendo un rito a sus antiguos dioses y los niños, como son ahora, regañan al papá, ¿no? Le llaman la atención. Eso en el mundo indígena pues es verdaderamente inadmisible y su padre pues termina matándolos prácticamente. Entonces, pues imagínense cuando lo cuenta Motolinia, pasa pero así como pisando ascuas sobre el tema, pero lo relata, ¿no? Se atreve a relatar. O los niños que matan quizás sin proponérselo a un hechicero que andaba por ahí en un mercado y lo empiezan a reprender de que no ande hablando de esas que son mentiras y pues dan cuenta de él. Entonces, bueno, este tipo de actitudes, que son muy pocas las que conocemos, las que aparecen consignadas en las crónicas no hispanas, pero se deben de haber repetido, ¿no? Porque pues los frailes empezaron por tratar de atraerse a los niños como un medio fehaciente, sólido, de poder ir implantando la fe católica. Pero lo que no consideraron es que esos niños vivían en un ambiente familiar donde no, sobre todo en los primeros años, donde no necesariamente los padres estarían muy convencidos de esta nueva enseñanza. Esa parte desafortunadamente no la conocemos y es difícil de que la podamos tener completa, pero sí tenemos algunos indicios que nos permiten entender pues, la crisis que viven estas generaciones cercanas a la conquista y sobre todo objeto de la evangelización cristiana. Interesante tema, ¿verdad? Los temas en historia se van encadenando con mucha facilidad. Bueno, pues yo creo que hasta aquí quedamos para no dejar a medias el siguiente tema, que sería el objetivo, de la obra de Eusebio de Cesarea. ¿Les parece bien que nos quedemos aquí? Por mi parte, sí. Sí, ¿no? Ustedes todavía tienen clase. Ah, no es cierto, ya es su última clase. Ustedes son del grupo de la mañana. Bueno, no sé, depende de cómo estén inscritos. Pues entonces, muchachos, nos vemos mañana, otra vez a la misma hora. Y pues me despido de ustedes, como siempre, deseándoles buena tarde, buen descanso y nos vemos mañana. Y las gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, maestra, hasta luego.